Muchas gracias por venir a todos y a todas. Nosotros desde Hermes hacemos distintas actividades en el ámbito de la economía y la empresa. Hacemos distintas visitas a distintas sedes de las empresas y también hacemos charlas y conferencias que creemos que son necesarias y que a los compañeros pues nos interesa, ¿no? Estos días, en estos momentos, hay un debate grande, ¿no?, entre la igualdad y la libertad, ¿no? Entonces, hemos pensado que sería muy interesante tener a una de las personas expertas en el tema para que nos hable de ello, ¿no? Una vez llevamos a la discusión sobre la justificación de la existencia del Estado versus el estado de la anarquía a un nivel más alto de abstracción y generalización, encontramos el problema de cómo articular las demandas de igualdad política, legal y social con la defensa de las libertades fundamentales. Para abordar esta cuestión, desde un punto de vista filosófico y antropológico, hemos invitado al profesor Ariel James, politólogo y doctor en antropología social por la Universidad Autónoma de Madrid, y actualmente profesor en el Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas. El profesor James el año pasado propuso en un artículo la teoría de la categorización moral, que da cuenta de los procesos cognitivos que intervienen en la producción de los juicios morales. Y su proyecto de investigación consiste en construir una teoría sobre la mente moral. Bienvenido, profesor. Gracias. Muchísimas gracias a la Asociación Hermes y a la Universidad Rey Juan Carlos por la invitación. Para mí es un placer, además, ser invitado por los propios estudiantes. Es un honor y me alegra mucho porque el debate sigue vivo. Creo que estamos en posición y en necesidad no solo de plantear un debate a nivel social, sino también cada uno de nosotros tiene un poco, de alguna manera, la responsabilidad personal, creo yo, ética, de plantearse ciertas preguntas que tienen que ver con la organización social y cómo debería ser la organización social, no solamente cómo es, sino cómo debería ser. Ese es un primer elemento. El título de la conferencia es muy ambicioso. Voy a intentar plantear elementos, digamos, bien generales que puedan abarcar diferentes perspectivas y luego podemos hacer preguntas y respuestas para intentar delimitar un poco en casos concretos que se puede hacer también. No tiene que ser todo tan abstracto, podemos llevarlo al terreno de ejemplos concretos. Ahora bien, los propios conceptos ya son abstractos en sí mismos, ¿no? Si decimos libertades o si decimos igualdad, la primera pregunta que surge es ¿qué tipo de libertades? Porque no hay una sola libertad. ¿Y qué tipo de igualdad? Y por supuesto, como bien sabemos, digamos, dentro de cada una de nuestras mentes, de nuestro cerebro, hay una estructura particular que es el lexicón, se llama así en lingüística, que es la parte del cerebro que procesa nuestros conceptos, nuestras categorías, están ahí, de alguna manera ubicadas. Me refiero a conceptos léxicos, conceptos lingüísticos. El tema es que cada uno de estos conceptos lingüísticos tiene diferentes significados. Un mismo concepto, por ejemplo, libertad, puede significar para mí algo a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde puede significar otra cosa. Depende también la clase social, el momento en el que vivimos, la situación histórica, es muy variable. Hay que añadir otro elemento importante y es que los conceptos tienen un contenido emocional, no son solo racionales. Si decimos igualdad, esa palabra igualdad para cada uno de nosotros tiene una connotación emocional diferente, teniendo en cuenta nuestras circunstancias personales, la manera en que interpretamos la sociedad, etcétera, etcétera. Y el propio orden social. Entonces, para poder avanzar, intentar de alguna manera adentrarnos en esta pregunta de la relación entre libertades e igualdad, yo creo que lo primero, lo fundamental es definir qué entendemos, por ejemplo, para empezar por libertades, ¿vale? Entonces, no podemos abarcar todas las libertades posibles, son muchas. Vamos a enfocar esta discusión, yo les propongo que nos concentremos en las libertades clásicas del liberalismo, que algunas personas llamarían también derechos, harían de alguna manera una equivalencia entre libertades y derechos. Esas libertades son las que podríamos llamar libertades naturales. ¿Qué son las libertades naturales, entre comillas? Son básicamente las que están bien expresadas en los First Amendment Rights. Si habéis leído la Constitución de los Estados Unidos, al final de la Constitución tenemos las enmiendas. Las enmiendas estipulan muy bien lo que
los Founding Fathers, en este caso los padres fundadores de los Estados Unidos, no los nuestros, consideraban libertades. Son libertades, por supuesto, de carácter individual, refieren a individuos concretos. Bien, individuos de alguna manera que están en abstracción de sus relaciones sociales. Da igual si eres propietario, si no eres propietario, si eres comerciante, si eres dueño de esclavos, hablamos de la sociedad en ese momento, siglo XVIII, XIX. En ese tipo de sociedad se definen ese tipo de libertades abstractas, que serían, por ejemplo, ya todos las conocemos, libertades como libertad de expresión, libertad de movimiento, libertad de asociación. Ayer hablaba con mis alumnos en la universidad, comillas, sobre un tipo específico de libertad que a veces pasa desapercibida, que es la libertad de petición, que está en la Constitución de los Estados Unidos. Esta libertad es muy importante, consiste en la libertad que tienen los ciudadanos, como todos somos ciudadanos aquí. El derecho, ahí es cuando libertad se vincula con derecho, el derecho que tiene todo ciudadano a demandar al Estado algo que él considere que el Estado ha hecho mal o bien, en este caso mal, ¿vale? Eso es petición. Yo puedo peticionar, yo puedo pedir. Bien, esas libertades fundamentales, expresión, circulación, movimiento, libertad de asamblea, es muy importante también la libertad de asamblea. Normalmente cuando decimos libertades, en lo primero que pensamos es en libertades políticas. Por ejemplo, votar, tener derecho a votar. Tenemos que ser muy cuidadosos con este concepto porque podemos tener la libertad de votar y efectivamente podemos votar, pero luego la votación puede estar amañada. ¿Ves? Claro, una cosa es lo que decimos con las palabras, todo muy bonito el discurso, pero luego en la práctica puede suceder que alguien te diga hay que votar de esta manera. ¿Vale? Lo dejo ahí, 3 puntos suspensivos, cada cual ya se puede imaginar a qué me refiero. Con lo cual, estas son libertades en la abstracción. Bien, también se suelen denominar libertades fundamentales. Libertades fundamentales porque supuestamente deberían estar protegidas por la Constitución. Entonces vamos a hablar de libertades solo en ese sentido bastante restringido, por así decirlo, para no abarcar todas las posibles libertades. Bien, luego tenemos el concepto de igualdad, que está en el título también. ¿Qué vamos a entender por igualdad? Hay diferentes niveles del concepto de igualdad. Tendríamos un nivel moral, un nivel legal, tendríamos igualdad social, igualdad económica. No significan lo mismo. Pero para poder avanzar vamos a dejarlo en el nivel legal, ¿vale? Entonces legalmente se supone que la igualdad en un Estado de Derecho como en el que vivimos en España, igualdad significa básicamente que todos tenemos el derecho de ser tratados de la misma manera, con respeto, por lo cual es un principio moral, es un principio ético, básicamente. Y la idea subyacente a ese concepto de igualdad es imparcialidad. Imparcialidad, again, es un concepto moral, ¿vale? Todos los conceptos que estamos utilizando tienen un fundamento ético-moral. Cuando decimos igualdad, el primer elemento que tenemos en cuenta es que todos merecemos o aspiramos a ser tratados de manera imparcial. Para decirlo en términos prácticos, que si yo presento mi currículum para un trabajo, queremos que nos traten igual que a todos los otros. No queremos preferencias, ¿vale? No queremos que las grandes corporaciones o incluso en el sector público coloquen a una persona porque es primo de otra persona. Estoy poniendo ejemplos concretos para que llevemos esta discusión de lo abstracto a nuestra vida cotidiana. Queremos trato imparcial. Se dice muy bonito, pero a veces no se cumple. Bien, entonces ya hemos definido de manera provisional el concepto de libertad y el concepto de igualdad. Esos conceptos no están flotando en el aire, porque no somos personas que vivimos en la atmósfera. Estamos en realidades concretas y significa que son conceptos sociales. Son conceptos sociales con diferentes matices. Podríamos decir, mis libertades son un poco egocéntricas, pero el concepto de igualdad es más sociocéntrico. O sea, queremos todos ser tratados igual. Bien, si vamos al concepto de sociedad, entonces podríamos hacernos la primera pregunta, con la que vamos a empezar realmente, porque todo lo que he dicho hasta ahora es solo la introducción. La primera pregunta es, ¿cómo concebimos la sociedad? ¿De qué manera vamos a concebir la sociedad? Y claro, en estos momentos probablemente estáis pensando, depende de la perspectiva, ¿verdad? Un antropólogo ve la sociedad desde un punto de vista, un sociólogo ve la sociedad desde otro punto de vista, un economista observa la sociedad desde un ángulo muy particular, que no es ni mejor ni peor que cualquier otro. Bien, entonces, vamos a dar un paso más allá. Aparte del punto de vista que tengamos sobre la sociedad, podríamos preguntarnos cómo se constituye una sociedad. ¿Os habéis hecho esa pregunta alguna vez? ¿Cómo se construye una sociedad? ¿Qué se os ocurre? ¿Alguien se atreve?
yo creo que habrían vamos a resumirlo en dos grandes posibilidades, ¿vale? Vamos a decir que una sociedad es un conjunto de personas que deciden vivir colectivamente, en conjunto, y regirse por una serie de normas comunes. Vamos a definir así la sociedad, ¿vale? Podríamos definirla de muchas otras maneras. Valores comunes, ideas comunes. Pero vamos a decir, reglas para poder convivir, para asegurar la coexistencia. Bien. Si definimos la sociedad de esa manera, podemos decir que una primera manera de construir una sociedad es, a través del tiempo, hay una serie de prácticas, de relaciones interindividuales que van generando una serie de reglas. Esas reglas finalmente son válidas porque son aceptadas por todo el mundo. Como todos aceptamos esas reglas, son válidas. Bien, eso es una manera de construir una sociedad, digamos, es la manera histórica en que se han construido. Pensadores, por ejemplo, como Marx, se focalizan en esa manera, a través del tiempo. Historiadores también, es el objeto de la historia. Bien, habría otra manera que es un poco más de la ciencia política, teoría política, por así decirlo, que podríamos considerarla como una manera contractual. ¿Y cuál sería la explicación contractual de la sociedad? Diríamos, ok, ya sabemos que la sociedad es un producto histórico, social, a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera, en un espacio definido, es tiempo y espacio. Pero, ¿qué sucede si en un momento dado decidimos que queremos crear un conjunto de reglas que a partir de ese momento van a ser normativas, todo el mundo debe seguir? Y esas reglas van a ser válidas porque las hemos acordado de manera racional en una asamblea constituyente. Podéis pensar, por ejemplo, en la Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa, 1789, podéis pensar en la Constitución Española que está vigente hoy en día. ¿Cuál fue el proceso por el cual se construyó la Constitución Española? Fueron unos delegados, representantes de la nación, o del pueblo, dirían otras personas. Esos delegados acordaron una serie de reglas a partir del momento en que esa Constitución tiene validez jurídica. Todas las otras reglas del Estado dependen de esa Constitución. Significa que tenemos ya de entrada dos maneras diferentes de concebir la sociedad. On the one hand, de una manera diríamos, la sociedad es el producto de ese proceso histórico, ¿verdad? Pero la otra manera es decir, no, vamos a crear un conjunto definido de reglas de manera explícita y a partir de ahí todo va a depender de esas reglas. ¿Lo veis? Ok. Normalmente en cualquier país, digamos en España, tenemos los dos tipos de procesos. Tenemos el proceso histórico y el proceso constituyente. ¿Ok? Bien. ¿Por qué es importante el proceso constituyente? Porque hay ciertas reglas, ciertas normas que quedan implícitas, que no está claro, ¿verdad? Ciertos derechos fundamentales que queremos que queden recogidos en la norma, que queremos que queden codificados en la norma. Entonces, por supuesto, necesitamos acudir a un proceso colectivo de decisión, de decision making. ¿Lo veis? Recuerdo hace poco, escuchaba una entrevista que le hacían a Biden en CNN o en alguna de estas cadenas, y estaban hablando sobre el tema del aborto en los Estados Unidos, y Biden decía, muy bien, pero todo esto tenemos que codificarlo. Entonces, cuando tú escuchas a Biden diciendo eso y no estás familiarizado con la terminología, con el discurso, te puedes preguntar, ¿qué querría decir el presidente de los Estados Unidos cuando decía que esas reglas habían que codificarlas? Pues básicamente lo que Biden quiere decir, traduciendo, es que da igual las reglas que puedan haber en tu mente, o en tu colectivo, o las normas que puedan haber en tu barrio, si no está codificado en la ley, si no forma parte del código de la sociedad, no tiene validez legal. Eso es lo que Biden quería decir, con sus palabras, claro. Bien, seguimos. Entonces, tenemos como estos dos tipos de explicación. Primero, la explicación sociológica, digamos, alguien como Durkheim, y tenemos la explicación del contrato social, que es la Convención Constituyente, decidimos cómo construir la sociedad. ¿Habéis visto en clase John Rawls hasta ahora? ¿Os han hablado de Rawls? No. Bueno, veréis Rawls. Rawls es el segundo tipo de explicación, que es contractualista, pero estoy seguro que sí conocéis algo, Thomas Hobbes, John Locke, teoría del contrato social. Eso sí, ¿verdad? Perfecto. Es el segundo tipo de teoría. Bien, entonces, volvamos al título de la presentación de hoy. Libertades versus igualdad. Pregunta, ¿cuánto peso ponemos en cada uno de estos dos? Porque esa es la pregunta fundamental. ¿Cuánto peso le damos a las libertades? ¿Cuánto peso le damos a la igualdad? ¿Verdad? Porque a partir de ahí construimos la sociedad. Son preguntas muy filosóficas, muy abstractas. Bien, entonces digamos que hay posibles respuestas.
algunas personas dirían, el bienestar colectivo, por ejemplo, la igualdad política, está por encima de las libertades individuales, ¿vale? Esa es la clásica respuesta antigua. La polis, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, la polis, el interés de los ciudadanos en general, los que eran considerados ciudadanos, claro, eso está por encima de mis intereses personales. Es una manera de verlo así. Ok. Aristóteles es como una especie de sofisticación de esa regla, porque él te va a decir, pero además lo que es el interés colectivo está definido por el rol que cada persona cumple en la sociedad. El panadero tiene que hacer bien el pan, diría Aristóteles, ¿verdad? Así cada uno cumple su función social. El policía tiene que ser un buen policía. Aristóteles tiene un elemento interesante que hoy se critica mucho. Él considera que esas funciones son naturales, ¿vale? Por supuesto, a nosotros hoy eso nos parece incorrecto. Aristóteles diría, el esclavo es esclavo por naturaleza, porque esa función es natural. ¿Lo veis? Es un poco problemático el argumento. El amo es un amo por naturaleza. Él nació siendo amo. Esas funciones son naturales. Bien, hoy en día no estamos muy de acuerdo con estas explicaciones, digamos, naturalistas, esencialistas, porque más bien creemos, y espero que todos los que estamos aquí pensemos así, suponemos que los roles y las funciones sociales se determinan colectivamente, ¿verdad? No por naturaleza. Ok. Entonces, no obstante, ahí está esa idea de que el bienestar general es superior al individual. Luego tenemos a alguien como Rousseau, que vais a ver seguro también en clases. Rousseau va a decir algo muy interesante. Rousseau va a decir no tiene nada que ver con la naturaleza, señor Aristóteles, ¿verdad? El bienestar colectivo es superior al individual, pero porque lo hemos decidido de manera consensual, no porque la naturaleza diga que eso es así. Bien, y luego tendríamos, voy a hacer un gran salto del siglo XVIII al XX, tendríamos a John Rawls, político norteamericano, años 60-70, teoría de la justicia, que os recomiendo. Rawls va a decir, en esa dicotomía entre libertades e igualdad, las libertades individuales son superiores. Y la igualdad es secundaria. No es que la igualdad no sea importante para Rawls, pero simplemente que si lo tenemos que contraponer libertades e igualdad, la igualdad pasa a ser secundaria. Primero están las libertades individuales. Bien, podríamos preguntarnos por qué Rawls piensa de esa manera. ¿Por qué él cree que mis libertades individuales deben tener prioridad sobre el bienestar colectivo? ¿Qué se os ocurre? Libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de movimiento. ¿Por qué creéis que él dice eso? ¿Alguna idea? Yo os voy a sugerir mi interpretación personal. Yo creo que el argumento que hay detrás es psicológico. Lo que él quiere decir es lo siguiente. Si en tu comunidad, en la que tú vives, porque siempre vivimos en una comunidad concreta, esto es muy importante. Si en la comunidad en la que tú vives, tu derecho de pensar, de expresarte, de ser libre de decir lo que tú crees, si eso no está reconocido, ninguno de los otros acuerdos podrá construirse de manera democrática, por lo tanto no podrán ser imparciales, serán acuerdos parciales, por lo tanto no serán justos. Lo que Rawls quiere decir es que la precondición para la vida en una sociedad más o menos justa o mínimamente justa es que el primer valor social sean las libertades individuales. ¿Veis por qué es tan importante para él las libertades individuales? ¿Qué diría un marxista? Diría no. Primero es la igualdad, ¿verdad? Primero es la igualdad social. Primero tenemos que ser todos iguales, económicamente, socialmente, y luego entonces la libertad es un byproduct, un derivativo de esa igualdad. Bien, como veis hay diferentes maneras de concebir la misma historia. Y luego hay otra teoría, otra manera de pensar, porque son muchas teorías, con la cual probablemente tengáis algún grado de familiaridad, que es la que diría lo siguiente. Es un modelo normativo, no es descriptivo. Diría, imaginemos una sociedad que fuera un mercado ideal, un mercado sin restricciones. El free market, ¿verdad? Que se le atribuye a Adam Smith. Habría que ver si Adam Smith realmente dijo eso así tan explícitamente. Y entonces tenemos ese free market, y en ese modelo ideal, vuelvo y digo, no es una descripción de la realidad, porque en la realidad nunca ocurre ese free market. Bien, en ese modelo ideal, como no existe parcialidad,
como todo el mundo participa de manera igual en el mercado, como nadie le impone a la otra persona lo que tiene que hacer, idealmente por supuesto, significa que al no haber parcialidad es un espacio ideal de imparcialidad. Siendo un espacio ideal de imparcialidad, ese libre mercado absoluto es justo por definición. ¿Lo veis? No porque la naturaleza, como diría Aristóteles, no. Es justo porque nadie interviene para manipular el mercado. Cada uno de nosotros participa de manera voluntaria, no está obligado a participar. Si tú no quieres participar en el mercado, vas como Thoreau y vives en una montaña. Pero como cada cual decide voluntariamente participar, los resultados de esa transacción libre son justos. Bien, eso es una manera de pensar. No quiero decir que sea la única, ni probablemente tampoco es la más correcta. Pero digamos, bien, hay personas que piensan así, hay que respetar esa opinión. Ahora bien, aquí surge un problema, que yo creo que es el problema fundamental, no solo de la ética, de la moralidad, sino también de la ciencia política. Y es, ¿dónde quedan los deberes? ¿Dónde quedan los deberes? Porque hasta ahora solo hemos hablado de derechos, ¿verdad? Yo tengo derecho, yo tengo derecho, yo tengo derecho, tú tienes derecho, todos tenemos derechos. Pero ¿acaso los derechos, o digamos para ser más precisos, ¿acaso algunos derechos no implican necesariamente observar ciertas obligaciones? ¿O yo solo quiero tener derechos? Respeta mis derechos, ya, pero el otro también tiene derechos. Entonces, para que el otro tenga derechos, yo tengo que respetarle sus derechos. Eso implica que yo me tengo que comprometer, al menos personalmente, aun si no existe un Estado, yo me tengo que comprometer con respetar los derechos de esa otra persona, ¿verdad? Con lo cual, tenemos que introducir en toda esta ecuación un nuevo elemento. Ese nuevo elemento son, vamos a llamarles, obligaciones, pero podemos agruparlos en dos grandes grupos. Los llamados deberes naturales, que ahora voy a contar cuáles son, y las obligaciones sociales. Bien, una vez que introducimos este elemento de obligaciones, la situación se vuelve muy compleja. ¿Por qué? Vamos para allá. Porque, por ejemplo, vamos al argumento de ese fantástico libre mercado, ¿vale? ¿Qué dirían los defensores de ese libre mercado tipo David Ricardo y todos los otros? Dirían lo siguiente: en este libre mercado no es que no existan obligaciones, claro que hay obligaciones, pero solo aquellas que han sido decididas voluntariamente por los miembros de esas interacciones económicas. ¿Lo veis? Si todos nosotros estamos en el marketplace, ¿cómo se llama el mercado de lavapiés y la latina? El rastro. Si estamos en el rastro, ¿verdad? Estamos en el rastro, en un momento dado no será suficiente con que yo tenga el derecho de poner aquí mi tienda. En algún momento dado tendremos que ponernos de acuerdo entre todos los comerciantes del rastro para establecer ciertas obligaciones que nos permitan convivir en el rastro, en ese mercado. Ahora bien, ¿cuál es el punto interesante aquí que tiene que ver con la ética? Es el siguiente: es que desde un punto de vista, solo aquellas obligaciones que hayan sido convenidas por los comerciantes del rastro aplican en el rastro. ¿Cómo lo veis? ¿Os parece que con eso podemos construir una sociedad? ¿Qué pasa con las personas que no son comerciantes del rastro? ¿Qué pasa con los comerciantes que han perdido su negocio y no lo pueden sostener? ¿Qué pasa con los más débiles? ¿Qué pasa con los que tienen que pedir un préstamo y endeudarse toda la vida para mantener su negocio en el market? ¿Qué pasa con los que no tienen capacidad real de participar por su situación social, económica? ¿Qué pasa con los que están enfermos? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los ancianos? ¿Qué pasa con todos aquellos que no están considerados en el mundo ideal del free market? ¿No tenemos obligaciones hacia ellos? ¿No están cobijados por obligaciones? ¿No debemos respetarlos? Aquí empiezan a surgir problemas, porque todo ese discurso ideal es muy bonito en la teoría, como decía Kant, pero es problemático en la práctica, altamente problemático. Entonces, claro, ojo, la narrativa está bien montada. Básicamente ellos están diciendo que si hay obligaciones que son impuestas por alguien, el chivo expiatorio suele ser el Estado, pero puede ser cualquier otra entidad. Si la obligación me la imponen, ya no es justa, ¿verdad? No es justa porque me la han impuesto. Bien, entonces, el punto es el siguiente. Toda obligación que sea coercitiva es injusta, según esa manera de pensar. Rawls va a decir algo muy interesante. Él va a decir, ok,
quiero inventarme un argumento, voy a inventarme un argumento que me permita defender que existan obligaciones sociales y que al mismo tiempo las personas las elijan voluntariamente. Es decir, Rawls quiere hacer la cuadratura del círculo, quiere quedar bien con los defensores de la metáfora del libre mercado y quiere quedar bien con cierta idea del estado de bienestar. ¿Cómo hace eso? Se inventa un experimento mental y dice, vamos a imaginarnos que todas las personas racionales, adultos, con igualdad de condiciones, porque vamos a ponerle un velo de ignorancia, nadie va a saber cuál es su situación real dentro de la sociedad, vamos a imaginarnos que llegamos a un acuerdo. Todas las obligaciones que se decidan bajo ese velo de ignorancia, en esa posición imaginaria, todas esas obligaciones son elegidas racionalmente. Por lo tanto, tienen validez y son justas. ¿Lo veis? Básicamente lo que Rawls quiere hacer es decir que no son solo derechos, sino que también las obligaciones serían elegidas racionalmente. Entonces, ya voy acabando, lo que él quiere hacer es un mecanismo por el cual hagamos elección racional de manera libre y voluntaria. Y que los deberes estén ahí también, no solo los derechos. Hay otras preguntas que uno puede hacerse, por ejemplo, en la teoría liberal clásica, desde Stuart Mill y todos, Bertrand Russell, etc., una libertad solo puede ser restringida por otra libertad, ¿verdad? Mis libertades terminan donde empiezan las tuyas, es la famosa frase. La pregunta que uno se puede hacer es, ¿y las libertades solo son restringidas por otras libertades? ¿No habrán otros valores que restringen mis libertades también? ¿Verdad? Por ejemplo, cualquiera de los valores morales clásicos, solidaridad, fraternidad, principio de necesidad, de ayudar a aquellos que están más necesitados, sinceridad, honestidad, todos esos son valores éticos. ¿Acaso esos valores éticos no tienen cierto derecho a ponerle algún límite a mis libertades individuales? ¿Verdad? Entonces el asunto es mucho más complejo, no es la clásica narrativa que siempre nos han contado, mi libertad solo puede ser constreñida por la libertad del otro. No, tu libertad se puede limitar por muchísimos otros factores de manera legítima. No puede ser una libertad absoluta, ¿verdad? Bien, entonces, tendríamos a personas como Mandeville, David Ricardo, Robert Nozick, David Gautier, conocéis a muchos de estos pensadores, que dicen no aceptamos obligaciones que no estén consensuadas. Las obligaciones sociales tienen que estar consensuadas. ¿Qué pasa con los deberes naturales? ¿Qué pasa con los deberes, por ejemplo, de solidaridad, de respeto, de ayuda al débil, de no dejar desamparada a aquella persona que más lo necesita? ¿Cómo tratamos el tema de los homeless? Es un tema social fundamental hoy en día. En las grandes ciudades del mundo, los homeless son personas como nosotros, igual que nosotros, tienen los mismos derechos. No están cobijadas, porque ¿quién asume el deber? Nadie lo hace, ¿verdad? Nadie lo hace. Bien, ¿dónde quedan los deberes naturales? Ahí podríamos estar hablando mucho de esto, pero básicamente quizás podríamos plantear otra manera de organizar nuestras prioridades. Quizás, digo, solo quizás, esa es la idea que quiero compartir con ustedes y que me gustaría que el debate fuera sobre eso, quizás deberíamos poner en el top de la jerarquía los deberes naturales. Los deberes, para empezar, de humanidad, de respeto, de fraternidad, de no hacerle daño al otro. Claro, es muy fácil decir, pero hemos hecho un contrato y en nuestro contrato está claro que no nos hacemos daño mutuamente. Vale, muy bien, pero ¿acaso los contratos no afectan a terceras personas? ¿Veis lo que quiero decir? Si hay un contrato entre dos corporaciones o entre dos empresas, voy a ponerlo con un ejemplo más práctico. Si dos grandes empresas hacen un contrato mutuo y ese contrato es justo entre ellas dos, para hacer cualquier cosa, extraer oro de una montaña en Honduras o en Galicia, para lo cual tienes que poner ciertas sustancias químicas en la tierra, que luego van al manto freático, que luego van a los acuíferos, luego ese es el agua que nos tomamos, etcétera, etcétera, ¿no? Conocéis todo el ciclo. Bien, si esas empresas deciden hacer algo entre ellas económicamente y sancionado legalmente como justo, me parece muy bien. La pregunta es, ¿solo esas dos empresas o esa empresa y ese gobierno son ellos los únicos que van a sufrir las consecuencias de ese acuerdo? ¿O habrán terceras personas que se verán afectadas? ¿Cómo tratamos a las terceras personas? Porque desde una lógica puramente contractual no tienen cabida. ¿Lo veis? Hay que ir más allá de la lógica contractual. Yo creo que el siglo XXI va a ser el siglo en el cual tendremos que plantearnos ciertas normas básicas de respeto
que vaya más allá del contrato social. Creo que ese es el tema del siglo XXI. Por último, ya para acabar, me gustaría rescatar, porque he sido muy crítico con el estado actual de la situación, me gustaría rescatar, sin embargo, un punto en el cual creo que casi todo el mundo está de acuerdo. Casi todo el mundo. En cualquiera de los espectros políticos e ideológicos. Creo que todos estamos de acuerdo en que desde el punto de vista moral y ético, todas las personas somos iguales. ¿Vale? Y si todos partimos de esa base, es posible construir alternativas al modelo actual. Porque una vez que aceptamos que desde el punto de vista moral todos somos iguales, entonces es posible intentar plantear cambios que nos aproximen a una mayor igualdad social, económica. Pero si no somos iguales desde el punto de vista ético, lo veo un poco complicado. Bien, acabo con preguntas para ustedes, que yo no voy a responder. Me gustaría que ustedes la pensaran y a partir de ahí podemos hacer la discusión. Vamos a decir que hay algunas posibilidades, que hay ciertas posibilidades de organizar la sociedad, con lo cual vamos a terminar como empezamos. ¿Okay? Formas de organizar la sociedad. Yo les propongo algunas formas y ustedes me dicen cuáles de esas formas os parecen más adecuadas. ¿Vale? Primero, dejamos que las personas sean egoístas y que el Estado imponga ciertas contribuciones obligatorias. Es una posibilidad. Es decir, vamos a construir una sociedad en el que cada uno de nosotros va a ser egoísta, porque esa es nuestra naturaleza, supuestamente, y será el Estado aquella estructura que se encargará de ser el actor altruista. ¿Lo veis? Bien, eso es una posibilidad. Vamos a la segunda posibilidad. Dejemos que el altruismo sea un byproduct del mercado, pero sin imposiciones estatales. Con lo cual iríamos a ese mundo ideal de la mano invisible, ¿verdad?, del free market. Oye, no vamos a prohibir el altruismo. El que quiera ser altruista, que sea altruista. Pero eso es una decisión individual. ¿Vale? Y si surge una situación de redistribución de la riqueza, que algunas personas odian, por cierto, claro, son aquellas personas que tienen riqueza, obviamente, pero si surge la posibilidad de una redistribución de la riqueza, eso es un byproduct, es un subproducto del libre mercado, pero no está en el diseño del libre mercado, por supuesto, porque sería una imposición, sería injusta, etcétera, etcétera. Bien, tercera posibilidad, vamos a llamarle el tribalismo. ¿Qué dice el tribalismo? El tribalismo dice: competimos con los otros, pero con nuestro grupo todos somos iguales, todos nos queremos, somos nice, ¿verdad? O sea, la guerra al exterior. Y nosotros aquí adentro sí somos altruistas. Ese es el tribalismo. Bien. Cuarta posibilidad. Vamos a obligar tanto a las personas como al Estado a ser altruistas. ¿No? Bien, es una posibilidad. Es básicamente la experiencia que se vivió en muchos países del llamado socialismo real, que no era socialismo y no era real. Que es, claro, vamos, tú tienes que ser bueno, ¿no? Es imponerle a las personas, tienes que ser bueno, tienes que ser altruista, pero el Estado también. Entonces, claro, es como... El problema, yo creo que los dos grandes problemas de una sociedad es o cuando no hay deberes o cuando todos son deberes. Cuando no hay deberes, todo el mundo hace lo que le da la gana. Y cuando todos son deberes, todo es hipócrita. Nadie actúa por convicción o por deseo propio, porque como todos son deberes, hay que cumplir con los deberes. Bien. Ya dije la cuarta posibilidad. Quinta posibilidad. Nadie debe ser altruista. Todo intercambio tiene que ser condicional. Y si el intercambio beneficia a los otros, igual, es condicional. ¿Qué significa condicional? Que solo los que contribuyen reciben beneficios. Esa idea es un poco complicada. ¿Qué hacemos con los que no pueden contribuir? ¿No van a recibir beneficios? Bien, luego, otra posibilidad sería: no todas las obligaciones son condicionales, algunas obligaciones son incondicionales. ¿Verdad? No porque las otras personas vayan a robar y a matar, yo voy a robar y a matar. ¿Lo veis? Esas obligaciones que son incondicionales son lo que llamamos deberes naturales. Estas son como las opciones que yo les doy. ¿Qué os parece? ¿Cuál de esas 6 opciones os parece que es la mejor manera de construir la sociedad? Y con esto termino. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta que os surja? Bueno, yo tengo alguna. De hecho, que estuvimos hablándolo. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad no ha existido un Estado, no ha existido un ente superior que ha impuesto algunas
normas o algunos deberes, ¿no? Pero sin embargo la sociedad ha seguido avanzando y se han puesto normas en colectivo y se han cuidado de los enfermos, se han cuidado de los mayores y se han cuidado de los niños. Entonces, ¿por qué ahora en este momento tenemos que tener un ente, ya sea el Estado o X, para poder seguir cuidando de nuestros mayores y tener una igualdad que ya ha habido en la historia de la humanidad? Es muy interesante y que conste que no es una pregunta preparada, no la hemos preparado. Me ha sorprendido realmente. Yo creo que hay que dar una explicación estructuralista. Ahora mismo es muy conveniente la discusión de Estado o no Estado, porque hay unos intereses económicos muy fuertes que están en juego. Ya sabemos que hay ciertas organizaciones, no voy a decir los nombres, que son más poderosas que los estados, ¿vale? Y son privadas. Cuando el peso de la sociedad, el peso mayor de la sociedad está en manos de estos tipos de corporaciones, por así decirlo, es conveniente empezar una discusión social acerca del Estado, porque queremos buscar vías alternativas al Estado para que estas corporaciones tengan rienda libre, por así decirlo, free reign, ¿okay? Que puedan hacer lo que quieran. Entonces obviamente surge toda una corriente de pensamiento, o vuelve a surgir, porque siempre ha existido, de podemos tener una sociedad ideal organizada sin necesidad del Estado. Bien, quizás sí. El problema es si eso es posible en la práctica con sociedades altamente complejas donde las redes de solidaridad están destruidas, donde no existen, porque esas redes de solidaridad colectiva solo podían funcionar en pequeñas sociedades donde todo el mundo se conocía, 150 personas, 200 personas, y donde todo el mundo era solidario con todo el mundo. Entonces ahí, a ese nivel, quizás no necesitas un Estado. Es un grupo muy pequeño. Es un grupo donde, de hecho, la posibilidad que yo tenga de sobrevivir está íntimamente ligada a la posibilidad que tenga el otro de sobrevivir, y todos estamos implicados en la misma historia. El tema es cuando tienes una sociedad altamente compleja como la nuestra, ¿cómo la organizas si no tienes un tipo de, digamos, estructura, vamos a llamarle así para no utilizar la palabra Estado, si no tienes una estructura que se encargue de la redistribución social, en otras palabras, de la justicia social? ¿Cómo organizas esa sociedad? Entonces ahí vienen las problemáticas, es decir, no es decir que el Estado es la solución per se. Estado es solo una palabra. De todas maneras, por eso vuelvo a que la respuesta tiene que ser estructural. Yo recomiendo leer, cuando tengáis tiempo, algo de antropología. La antropología es muy útil, porque la antropología te permite comprender, y la sociología, que más allá de cómo lo llamemos a nuestra organización actual, podemos llamarle Estado, imperio, califato, cualquier nombre que le queramos poner, ¿vale? Partido comunista, da igual. Esos son nombres, eso es secundario. A nivel de la organización social hay una serie de prerequisitos, de condiciones que tenemos que cumplir para ser humanos, para poder vivir en sociedad. Entonces, nos hemos metido nosotros mismos en un debate bizantino, o sea, sin solución, acerca de que si es solamente poquito Estado, o Estado mínimo, o no Estado. Todas esas discusiones son muy válidas, pero son secundarias. Lo primario es que como seres humanos no podemos sobrevivir como colectivo sin una base mínima, voy así decirlo, de esos derechos naturales que son precisamente los que nos permiten llegar al día de mañana. Y que no es simplemente tú te las resuelves como puedas, que yo ya lo tengo resuelto. Es que a la larga muy pocos lo tendrán resuelto y muchos no lo tendrán resuelto. Entonces, teniendo en cuenta la magnitud social en la que vivimos, sociedades que no paran de crecer, pero no es solamente crecimiento demográfico, es complejidad social. Es que los alimentos que estamos comiendo aquí vienen de la otra parte del mundo, ¿verdad? Es el propio hecho de esa llamada globalización. En esa sociedad, ¿cómo haces para tener un mínimo decente de vida si no tienes alguna organización que se encargue de la redistribución, del wealth? Es decir, necesitas justicia social. Justicia social no es un deseo, es que es una necesidad. Muchas gracias, profesor. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Algo que os surja? Vale. Adelante, sí, tengo una duda. Que antes ha mencionado el tribalismo, creo que lo ha llamado, que si me equivoco, dígamelo, que ha dicho que era como había sociedad y luego otra sociedad y cada uno por su cuenta. Pero hoy eso en día no podría ser posible por lo que ha comentado, de que vivimos en un mundo interconectado, que a lo mejor mi alimento viene de otra sociedad
Entonces, hoy en día con el sistema que tenemos, eso no podría ser posible, ¿no? Yo creo que a pesar de que no nos guste, te lo voy a resumir en una sola... A pesar de que no nos guste, hay algo en Hobbes que sigue siendo válido todavía, ¿verdad? Y es esta idea de que si observas, por ejemplo, el actual panorama de las relaciones internacionales, no hemos hablado de las relaciones internacionales aquí, pero es que es fundamental. Lo que tenemos es multitud de estados, cada uno luchando por su propio interés. No hay autoridad central que las regule, Hobbes. Por lo tanto, es una especie de tribalismo. Y es muy bueno que me hayas hecho esa pregunta para hacer una pequeña aclaración. Cuando digo tribalismo es por utilizar una expresión, pero hay que ser también muy cuidadoso y muy respetuoso de las comunidades llamadas tribales, que por cierto es una organización social que ha perdurado por milenios. Entonces tiene que haber cosas interesantes ahí para que esas comunidades tribales sigan existiendo, ¿verdad? Me refería más a tribalismo en el sentido, quizás haya que cambiar la palabra, más en el sentido del parroquialismo. Es decir, nuestros intereses contra los otros, ¿no? Era un poco así. Una pregunta que tiene que ver con los dos conceptos que utilizas en la pregunta, que es la libertad y la igualdad, que todos sabemos que ambos son principios liberales, pero que sin embargo tengo la sensación que hoy en día, más que todo con algunos sectores de la escuela austríaca, hay un choque con la concepción de la justicia social y también con la igualdad. ¿A qué tú crees que se debe ese choque y ese conflicto con esos principios que son ambos liberales? Yo creo que la ideología liberal básicamente está montada sobre la idea del consentimiento, el consent. El consent utilizado en sentido político. Solo se considera legítimo aquello a lo cual yo he consentido. Eso es lo que está detrás del liberalismo. Si yo no he consentido a una norma, ¿por qué me la van a imponer? Vale, obviamente porque el rico no quiere pagar taxes. ¿Vale? Porque si tomamos toda esta discusión que hemos hecho aquí, toda mi presentación, al final, si lo llevas al terreno más práctico, hay personas que no quieren pagar taxes. Punto. No es que no quieren pagar un poquito o que no quieren pagar mucho más, es que no quieren pagar taxes. Porque consideran que los taxes son una imposición que le está robando su riqueza. Por eso existen los paraísos fiscales. ¿Qué es un paraíso fiscal? Es un lugar donde los que pueden ponen su dinero para no dárselo al Estado. Punto. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de eso? Que como yo no he consentido a que el Estado me quite mi riqueza, es injusto. ¿Verdad? Pero entonces habría que preguntarse si el concepto de justicia se reduce al concepto de consentimiento. Quizás algunas cosas sean justas aunque la otra persona no consienta, ¿verdad? Porque el criminal que ha cometido un crimen horrendo, que está frente al tribunal, él no ha consentido a que lo metan preso. Ningún criminal consiente que lo metan preso, ¿verdad? Pero debe ir a la cárcel. Entonces, solo lo que es consentido es justo. O más bien tendríamos que avanzar, hacia una noción de contrato social más amplia, donde la justicia no sea solo imparcialidad y consentimiento, donde hayan otros elementos centrados en la dignidad humana, como diría Kant, porque además Kant ha sido también muy manipulado. Bien, vamos a dejarlo ahí. Gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor. Tenéis aquí el QR con los alumnos. Aquí tenéis que apuntar vuestro nombre y se os dará pues los créditos correspondientes. Y si tenéis más interés, pues en Hermes URJC tenemos más eventos y si os queréis afiliar, estáis bienvenidos. Gracias.